Ya. Hola, espero se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos nuestra clase número 6, donde vamos a revisar la multiplicación y la división en CA2. ¿Ya? Así que vamos a escribir los títulos. Saludos a los futuros espectadores, efectivamente. Clase 6. A quienes lo vean después, o ustedes mismos, de repente, cuando quieran revisar algún detalle que por ahí no les quedó 100% claro, lo pueden hacer. De hecho, voy a hacer primero división y después multiplicación. Por un motivo que me da la impresión de que es más natural primero. Como lo vamos a ver ahora. Y multiplicación. Multiplicación en CA2. ¿Cierto? La fecha de hoy es miércoles 15, ¿cierto? Porque fue el lunes 13. Entonces, yo pongo mi 15 de abril. Ahí. Y tenemos, ¿cierto? Nuestra fecha lista. Me quedo como medio rara la línea, no la voy a quitar. Ahí sí. Y vamos a partir con la edición, ¿ya? Y como en todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, vamos a basarnos en cosas que ustedes ya conocen, que ya las han hecho. Tembló, ¿dónde estás tú? Y específicamente la división vamos a hacer exactamente lo mismo. No sé si ustedes se acuerdan, así, hace mucho tiempo, que por ejemplo, si yo quería dividir, supongamos, el siguiente número. Pensemos en el 15, dividido en 5. Yo podría hacer lo siguiente, ¿cierto? Podría empezar a decir, ¿cuántas veces está contenido el 5 en el 15? ¿Y cómo lo puedo hacer? Lo voy restando. Le voy quitando 5, y si lo que está acá me da mayor o igual a 0, yo digo, ah, ya, al menos una vez está contenido, ¿cierto? Después le vuelvo a quitar ese 5 y me da un valor, que si es que es mayor o igual a 0, ¿cierto? Yo digo, ah, está contenido al menos 2 veces, ¿cierto? Y puedo seguir y seguir y seguir. Esa es una forma quizás lenta, no es el algoritmo típico que uno ocupa, pero esto es lo que nosotros vamos a realizar. Miren, vamos a decir, por ejemplo, 5, o sea, vamos a dividir en 5, vamos a inicializar un cociente en 0, ¿ya? Le voy a quitar el divisor una vez. Me va a dar 10 en este caso. Si es que es mayor o igual a 0, yo incremento el cociente. En este caso el cociente va a pasar a ser 1. ¿Ya? Luego, como me dio mayor o igual que 0, lo que tenemos acá, yo puedo continuar todavía. Digo, ahora le vuelvo a quitar el divisor, ¿cierto? Le vuelvo a quitar 5. Me va a quedar en este caso 5, que todavía es mayor o igual a 0, por tanto incremento el cociente. ¿Qué significa eso? Que efectivamente está contenido a lo menos 2 veces. Claro, estamos en clase, Camila. Ahora, seguimos. Le volvemos a quitar el divisor, al menos una vez más. ¿Ya? Les pido que se concentren para que se entienda bien. Y nos da 0. Bueno, todavía es mayor o igual a 0, así que en definitiva todavía podemos incrementar el cociente. Sin embargo, como llegamos a 0 o negativo, tenemos que parar. ¿Ya? Siempre que lleguemos a un valor o 0 o negativo, nos detenemos. Muy bien. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Recuerden que es algo que quizás alguna vez lo hicieron cuando eran más pequeños, más pequeñas, ¿cierto? ¿Sí? O sea, claramente lo que estamos haciendo es decir cuántas veces está contenido el divisor, y lo estamos haciendo como con toda la operación, ¿cierto? Restando y restando. Y nos detenemos, como yo le decía, cuando me da 0, porque se entiende de que ya vimos que estaba contenido perfectamente, eso es lo que significa. Y si es que me da un valor negativo, quiere decir que en realidad no estaba perfectamente contenido. ¿Cuál sería un ejemplo de que me diera un valor negativo? Vamos a hacer uno acá, miren. Por ejemplo, bueno, y en realidad nos daba, en este caso, nos daba 3, ¿cierto? Y el resto en este caso era 0. Ese era el cociente. ¿Sí? Qué raro me quedó ese 3, ¿no? Como que quiso ser un 5, pero no le alcanzó. Y fue un 3, ¿no? Ahí. Sí, no hay problema, Franco. Estamos revisando simplemente ahora cómo podemos llevar lo que nosotros ya sabemos a binario. Entonces es el primer ejemplo. Vamos a poner como ejemplo o recordatorio en realidad, porque esto es un recordatorio. Recordatorio. ¿Ya? Ese sería el 1. Vamos a hacer otro recordatorio. Un 2 por acá. Piensen que ahora yo tuviera, por ejemplo, el 12. 12 dividido en 5 nuevamente. Yo inicializo un cociente, voy a hacer el mismo procedimiento, ¿cierto?
va a partir en 0. Voy a decir cuántas veces está contenido el divisor, que está acá, ¿cierto? Que es el 5. Recuerden que este es el dividendo, este es el divisor, el cociente del resultado que nos da, y el resto lo que nos quedó ahí, ¿sí? Por ejemplo, ¿cierto? Y vamos a ver entonces que nos queda lo siguiente. Nos va a quedar 12 menos 5, va a ser en este caso 7. Como es mayor o igual que 0, incremento el cociente en 1, ¿cierto? Yo lo estoy pues, escribiendo abajo simplemente para que sea más práctico y no tenga que andarlo borrando, ¿cierto? Luego, como el valor todavía no es 0 ni es negativo, el que nos dio, seguimos restando. Le vamos a quitar ahora otra vez el divisor, que sería 5. Voy a bajar un poquito. Y vamos a ver que nos va a dar 2, que todavía es mayor o igual a 0, ¿cierto? Por tanto, incremento el cociente. Así que ahora sabemos que al menos está contenido 2 veces. Seguimos, ¿cierto? Porque todavía no nos da ni 0 ni negativo. Así que yo lo que voy a hacer es decir, al 2 le voy a quitar nuevamente el divisor. ¿Y qué me da acá? Me da menos 3, ¿cierto? Entonces no se cumple la condición de que sea mayor o igual a 0 para incrementar el cociente. Por tanto, el cociente no se incrementa y se quedó en 2, ¿cierto? Quería mostrarlo así. Se quedó en 2, ¿cierto? Como dio negativo, no se incrementa. Como el resultado es negativo. Y mientras yo escribo acá, les pregunto a ustedes, ¿cuál es el resto ahora? ¿Cuál es el resto? Ustedes lo pueden ver directamente, ¿cierto? Porque este problema para decimales es súper simple, ¿cierto? Como el resultado es negativo, el cociente no se incrementa. El cociente no se incrementa. Ahí. ¿Sí? Claro, efectivamente ustedes me dicen todos a coro prácticamente que es 2. Y efectivamente, el cociente es simplemente 2. Y bueno, y el resto, eso le había preguntado yo, ¿cierto? El resto es 2. Ahora sí. Vamos a poner en morado. Resto igual a 2. ¿A qué llegamos con eso entonces? Que en realidad cuando nosotros llegamos a que nos da un valor que es negativo, quiere decir que no estaba perfectamente contenido. Claro que no, ¿cierto? Si estamos hablando de que no iban a sobrar 2 siempre. Y el valor que me dio justo antes, ese es el resto. Porque a veces cuando uno está trabajando, por ejemplo, en binario, en CA2 específicamente, surge la duda respecto a lo que estamos haciendo. Nos fuimos a negro. Vamos a ver si lo arreglamos. Vamos a arreglarlo. Ya. Vamos a arreglar y... ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Por favor, si alguien no entendió lo que me estoy refiriendo, que me escriba, ¿ya? ¿Por qué divido por 5? Efectivamente es un ejemplo para recordar lo que ustedes ya saben y tratar de extrapolarlo a lo que queremos hacer ahora en binario. Porque como ustedes se han dado cuenta, cada vez que hemos estado viendo algo en binario, en realidad estamos aprovechando lo que ustedes ya saben, ya, ¿cierto? Estamos como dándole otro uso, simplemente. No vayan a creer que estoy rellenando para ver si se recupera acá. Y parece que no se recupera, ¿eh? Pero voy a probar con otro internet. Voy a probar con otro internet. A ver si lo arreglamos, ¿ya? Súper chiquita. Sí. Mira, justo se arregló. ¿Ahora lo ven? ¿Sí? Ya. César tiene una buena pregunta. De hecho, hay otros algoritmos para hacerlo más rápido que restando el número, ¿ya? De momento nosotros, como tampoco no significa algo tan relevante para el curso, este tipo de operaciones, lo vemos así con la forma clásica, ¿ya? Pero en sí, obviamente, podríamos investigar otros métodos más rápidos. De hecho, podría ser un buen tema. Me dieron una buena idea para un tema de investigación. Investigar algoritmos más eficientes para este tipo de operaciones. No voy a tener que conectarlo de otra manera. Voy a tener que conectarlo de otra manera por mientras. Sí, pero es una muy buena pregunta esa. Voy a probar ahora con el internet del celular. Que estoy empezando a sospechar que cuando alguien más llega a la casa, como que se tiende a caer. Pero es una sospecha nomás. Dele cotele. Ya.
Y voy a cambiarme de internet también en el computador, así que si es que me llego a desconectar por un momento, volveré prontamente. ¿Ya? Así que para que no se vayan. Ahí me estoy conectando al nuevo internet. Por las otras veces no se ha caído, así que esperemos que en esta no sea la ocasión. Ahí. Ahí estoy volviendo. ¿Me escuchan ahora? Ya, muy bien. Me cambié por si acaso de internet celular, por eso es que si es que me dejaron de ver por un momento es porque me cambié de internet, ¿ya? Lo que pasa es que sería un mundo perfecto con internet sin problemas, ¿no? Claro. Ya. Si no, aplicamos Word como siempre, ustedes saben. Vamos a ver si aparece. Por mientras voy a abrir un Word para que lo vayamos trabajando, ¿ya? Inspectoría. Ya, voy a ver qué pasó por acá. Voy a dejar por acá la ventana para ver si lo puedo arreglar después. Ya. Entonces habíamos quedado en ese ejemplo, ¿cierto? Vamos ahora a ver qué pasaría en... Tiene un montón de cosas escritas. ¿Qué pasaría en el caso... Oh, que me quedó fuera de la pantalla. Ahí. Vamos a arreglarlo. Ahí sí. Esta no es la clase. Esto es división, ¿cierto? Vamos a ver la división. División en binario usando complemento 2. O división binaria en CA2. Ya. ¿Cómo lo hacemos entonces? Fíjense en lo siguiente. Claro, para que se pueda ver bien. Ya, supongamos que tenemos el siguiente ejemplo. Ejemplo, vamos a trabajar con los siguientes números. Vamos a trabajar con este número, un número... No vamos a hacer un número tan grande porque como estamos haciéndolo ahora en el Word para que sea más fácil de visualizar, ¿ya? Estoy poniéndolo en 9. No, mal ahí. Y un número más pequeño. Vamos a ponerle ese número que está ahí. ¿Ya? Ahí. Eso queremos operar. Estos por si acaso son números que me parece que le puse ser un 1 de menos. Números que están en CA2 usando 5 bits. Sí, también puedo usar Paint. De hecho, quizá para esta parte sería más práctico. ¿Ya? Entonces, tenemos esa operación que queremos realizar. Estamos diciendo que es un CA2 usando 5 bits, ¿cierto? En este caso, dividir los siguientes números, ¿cierto? Que están en CA2 a 5 bits. ¿Ya? Y nos queda ahí. Claro, se puede poner también el slash para indicar eso. Y se fijan que en este caso hay un número que es negativo y un número que es positivo. Lo identificamos simplemente por el bit de signo. ¿Cuál es el procedimiento entonces? Y aquí se los listo a ustedes, miren. El procedimiento sería, y yo creo que como ustedes me dicen, lo vamos a desarrollar después en Paint porque va a ser más fácil mover los números y va a quedar más ordenado. Y por último, puedo hacer la operación en Paint y después lo tiro al Word para que quede más ordenado. ¿Les parece? Ya, procedimiento 1. Vamos a primero identificar el signo del resultado, de lo que debería darnos, ¿cierto? El del cociente en este caso. Identificar el signo del cociente, ¿cierto? Obviamente si es que los signos son iguales va a dar positivo, si es que son diferentes va a ser negativo. Si los signos son iguales, el resultado es, en este caso, positivo, no te voy a pensar. Y si son diferentes, el resultado es positivo. Negativo, perdón.
es negativo. ¿Sí? Eso tal cual como los números que nosotros siempre hemos trabajado. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Lo más probable es que sea ese el resultado, ¿ya? Pero lo vamos a comprobar. Vamos a realizarlo en binario para que vean ustedes cómo se realiza. Ya, luego, ¿qué hacemos? Vamos a pasar los números a positivo. Estaríamos trabajando en binario. Y vamos restando, ¿cierto? El divisor. Estaba faltando algo, ¿sí? Inicializamos el cociente a 0. Exactamente lo que hicimos recién. Ahora lo vamos a comprobar, ¿ya? De hecho, lo acabo de escribir, así que imagino que es el resultado que ustedes me están escribiendo. Vamos restando el divisor al cociente. Y si el resultado, si el resultado es mayor o igual a 0, se incrementa el cociente. Qué raro que me quedó como... Ahí se va a ver mejor. Ahí. Se incrementa el cociente. En caso contrario, vale decir, si el resultado es negativo, se detiene la operación. Se termina la adición. Y ese es el procedimiento que seguimos. Ahora lo vamos a ver. El primer uno que está en rojo, voy a leer un poco porque escribieron mucho. Me dicen, ¿de dónde sale el 16? ¿Cuál 16? ¿Están tratando de calcularlo ahora? Ya, vamos a desarrollarlo. Ya, yo lo voy a hacer en este caso en Paint para que sea más fácil el poder dibujarlo. Ya, voy a dejar esto por acá. Me voy a acercar el teclado. Ah, ya. No, por si acaso, pongan atención porque lo vamos a ir haciendo todo el desarrollo, ¿ya? No sé que no se compliquen con eso. Déjenme buscar por acá otra herramienta también para ir tomando recortes. Acá. De hecho, esto todavía no. Acá. Ya, esto es lo que queremos operar, ¿cierto? Y me lo llevo para acá. ¿Sí? Ahí tenemos en nuestros números. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es el signo. Podemos ver que el signo resultado va a tener que ser negativo, ¿cierto? El resultado tiene que ser negativo. Y lo voy a poner por acá esto y eso por allá. Y vamos, de hecho, a mover un poco esto porque como que lo puse antes, ¿cierto? Ahí. Ya. 1. El resultado debe ser negativo. El negativo. Y ahora podemos operar directamente, ¿ya? Entonces vamos a llevarlo a negativo en este caso, perdón, a positivo ambos, como nos dice el paso 2. Y vamos a inicializar el cociente, ¿ya? Cociente a 0. Ya. Cociente en 0. Luego de eso, vamos a ir trabajando nuestro número. Vamos a tener acá, entonces, que el primer número va a tener que ser positivo. Así que vamos a poner, pasando desde la derecha, recuerden, vamos a mantener todos los ceros hasta llegar al primer 1, el cual también mantenemos. En este caso no hay ceros en principio, así que nos queda directamente así. Va a estar el 1, después va a venir el 1, porque se van a invertir, ¿cierto? Desde acá, 1, 0, 1, 0. 0, 1, 0. Está bien, 1, 1, 0, 1, 0. Ya, estamos bien. ¿Cierto? Ese debería estar en rojo. Vamos a agrandar un poco más esto porque están muy pequeños los números. Vamos a ponerlos en 18. Me excedí. Ya, ahí está bien. Y que no estén en negrita, porque me da la impresión que están en negrita. Están en negrita. Ya.
Bueno, quedaron igual, así que lo vamos a dejar así. Ahí. Ahí me costó, pero funcionó. Ya, tenemos ese número. Ya, ¿qué número es ese? Si les pregunto a ustedes, ya lo calcularon, ¿cierto? Sería el 11 que está ahí. Y claro, efectivamente, si estuviera el número originalmente era un menos 11. Después a eso, le tenemos que entonces dividir o restar lo que va a estar acá, miren. Recuerden que finalmente la división va a ser equivalente en este caso a estar restando, ¿cierto? Y que en definitiva la resta va a ser una suma. Ahí, ese número queda tal cual, lo vamos a dejar como le corresponde, en este caso es negro, y eso nos va a quedar igual a, y podemos empezar a trabajar, ¿ya? Yo lo voy a agrandar para que ustedes lo vean bien. Como se ven los números, estamos pixelados. Ya. Entonces, comenzamos. Tenemos que calcular el complemento a 2 de este número, ¿cierto? Para poder hacer la resta, porque lo que nosotros hacemos realmente es estar sumando el complemento a 2. Así que vamos a ir para acá, vamos a calcular, déjenme buscar una flecha, a lo mejor voy a dibujar así nomás. Ahí. ¿Cierto? Ahí. Me disculpa la calidad de la flecha. De hecho, no parece para nada una flecha, ¿cierto? Ahí. Lo pasamos a CA2. Lo pasamos a CA2 y podemos operarlo. Entonces nos va a quedar acá el siguiente número, que debería ser, ¿cierto?, con el mismo tamaño. 18. Sería el 1, partiendo por la derecha. Después sería el 0. Después sería 1, 1, 1. Y el primer 1 sería en rojo porque es el bit de signo, ¿cierto? Estoy pasando simplemente el divisor a complemento 2. Ya lo tenemos. Ahí podemos entonces empezar a sumar. Yo empiezo a sumar, sumamos, y nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar esa línea tan rara, pero la vamos a ir dejando como corresponde. Ahí, ¿cierto? Ya, empezamos entonces. Nos va a quedar acá el primer número. 1 más 1 va a ser, en este caso, un 0. ¿Cierto? Recuerden 0. Y después dejamos un acarreo arriba. De hecho, lo voy a ir poniendo directamente. Nos queda un 1. Va a ser más fácil para mí moverlo así. Ahí. Me costó moverlo, de hecho. Ahí. Por algún motivo no me toma. Ahí me está fallando el pulso, ¿sí? Ya, ahora sí. Seguimos. Eso no. Nos queda 1 más 1 va a ser 0, ¿cierto? Como que quise mover eso. Va a ser 0. Vamos a poner acá el número. Está ahí, ¿cierto? Lo ponemos ahí. Está como medio chueco, pero ahí. 0. Después nos queda otro 1 acá, que este lo voy a copiar nomás directamente. ¿Ya? Lo voy a copiar. Lo copiamos. Copiar. Pegar. Y lo ponemos ahí. Y después nos vuelve a quedar 0, 1. ¿Cierto? Nos vuelve a quedar 0, 1. Ahí. Nos queda el 0. Después nos queda otro 1. ¿Cierto? Y lo tomamos acá. Un poco más lenta esta forma, pero vamos a probar así al menos, por ahora. Último, el caso de la multiplicación lo vemos a la diapositiva por un tema de tiempo. Y que alcancemos ya. Ahí tenemos eso. Nos quedaría acá 1, 1. 1, 1. ¿Cierto? El 1 queda acá. Ahí. Y en definitiva nos queda en este caso 0. ¿Sí? ¿Se ve bien? Ya. Se me fueron corriendo todos los dígitos, pero bueno. Por hoy día lo vamos a hacer así en Paint. Después lo hago por último en Word y dejo armado toda la estructura. De hecho, les había comentado que se puede hacer, ¿cierto? Para que estén todo, como todas las macros agregadas y uno pueda directamente empezar a modificarlo. ¿Ya? ¿Y ese de ahí qué pasa con él? Se descarta, ¿cierto? Se descarta. ¿Y el resultado cómo nos quedó? Nos quedó
En este caso, positivo, ¿cierto? Recuerden que este número que está ahí, lo voy a agrandar un poco más porque ahí, para poder arreglarlo. Ahí. Es el 0 que está acá, es un 0 que queda en rojo, ¿cierto? Porque sería un 0 correspondiente al videosigno. Y nos quedó ese número, ¿sí? Podemos entonces seguir trabajando, porque es positivo, es, perdón, mayor que 0. Es positivo de todas maneras. Y aquí vamos a ver cómo le ponemos el mayor igual, ahí, mayor igual que 0, ¿cierto? Así que incrementamos el cociente en 1. Incrementamos el cociente en 1, se nos perdió el cociente, lo vamos a dejar por acá. Ahora el cociente va a ser 1. Ahí. Seguimos, ¿cierto? Le volvemos entonces a sumar el divisor o el complemento 2 del divisor para que sea una resta, ¿cierto? Así que lo volvemos a hacer. Esto ya lo puedo copiar y pegar. Así no tengo que dibujarlo todo completo. Ahí, ¿cierto? Y recuerden que esto es equivalente a restarle el divisor nuevamente. Y volvemos a trabajarlo, ¿cierto? Voy a escribir el número acá. Me va a dar entonces, me va a quedar un 0, perdón, me va a quedar un 1, ¿cierto? Me queda un 1. Después, ¿qué me queda? Me queda un 0. Después acá, lo estoy escribiendo como hacia el otro lado, ahí. Después me queda un 1. ¿Qué cosa? ¿Me dice que no puedes tomar en serio ese signo? ¿Qué signo? Ese que está ahí. Claro, es un algoritmo de edición normal, pero con binario. Exactamente. ¿Cierto? Tienen razón. Tienen razón. Ya, ahí sí. Y nos queda así, ¿cierto? Y después quedaría 0,1, que lo voy a escribir acá. Lo bueno es que no elegí números tan grandes, así que si imaginan hubiera sido un número más grande, hubiera sido más complicado. Ahí. 0, ponemos el 1 que lo vamos a poner allá. De hecho lo voy a tener que hacer un poco más chico para que no quede tan intrusivo ahí. Ahí nos queda en este caso, ahí. ¿Cierto? Nos queda ahí y después nos queda finalmente 0 y 1. Que se me achicaron estos números porque los dejé todavía en 12, así que lo dejamos en 18. Y ahí nos queda. ¿Cierto? ¿Qué valor nos dio? De hecho, estamos bien. Vamos a revisarlo, ¿no? Porque está como extraño. Ya. Nos quedaba acá 0 más 1, 1. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 1, 0, 1. 1 más 0 más 1, 0, 1. Y el último se elimina, ¿cierto? Se elimina directamente, tal como en el caso que teníamos acá arriba. Recuerden que se elimina no por el hecho de que sea un 1, sino que por el hecho de que es, en este caso, un número adicional, un dígito adicional respecto al que tenemos. Y le voy a poner este mismo que está acá, para que nos quede ahí. Haciendo un esfuerzo en Paint, pero ahí nos va quedando, ¿cierto? Y nos queda ese número. Todavía es mayor o igual que 0, y vamos a poner esa como carita que dicen ustedes. De hecho, sí. Se parece, ¿no? Ahí. Incrementamos el cociente en 2. El cociente en 2. Ahí. Y después volvemos a restar, que sería equivalente a sumarle ese complemento a 2 del divisor, ¿cierto? Exactamente lo mismo. Y vemos que nos da acá. ¿Ya? Y seguimos. ¿Qué nos da según ustedes? Mientras yo lo voy desarrollando. Sería 0, 1, ¿cierto? 0, 1. Acá ponemos el 1. Este número acá lo dejaba en 12 para que no fuera tan grande, ¿cierto? Ahí. Después nos queda acá un 1. Y después de mucho esfuerzo, nos queda el número. Ahí. Ya, tenemos ese 1. Después venía otro 0, 1. 0, 1. Y debería tener uno pequeño para llegar y copiarlo, ¿cierto? De hecho, eso voy a hacer. Dado que lo estoy usando tanto, voy a poner uno pequeño que sea en 12 y después simplemente lo copio y lo pego, ¿no? Ahí lo vamos a tener.
Copiar y pegar. Más rápido, ahí. Ahí nos queda. Quedó como con eso. No me gustó así como quedó. Vamos a tener que ponerlo normal nomás. Ahí. Ya. ¿Cierto? Nos queda ahí. Ya, y después nos queda, como digamos acá, 0, 1, ¿cierto? Acá 1, acá no debería quedarnos un 0, no debería quedar 1, 1, 1, ¿cierto? El 1 lo ponemos ahí. Lo ponemos y nos queda así. Tenemos el 1. Ya. Y el otro 1 pequeño que lo voy a poner de nuevo acá. Ahí. Me calzó justo sin hacerlo más allá. Y ahí nos queda después 0, 0, 1, ¿cierto? Que ya que tengo el número puesto acá, le vamos a poner ahí el 1. Ya, y ahí sería el último carry que pongo, ¿cierto? Después de eso pongo acá el 1, 0, que son grandes. Profe, se equivocó. Me equivoqué, ¿en qué parte? En el Ya, segundo bit, profe. ya, lo voy a revisar, Era ¿ya? 1, 0, 0 y después le volvió a poner otro carry arriba al tercero. Ya. Era en este caso 1, 1, 1, 0, ¿cierto? Después acá, ya, lo estoy viendo. Le agregué otro. A ver, vamos a ver si puedo proceder. Ahí. Ahí íbamos bien, ¿cierto? Sí, tienen toda la razón. De hecho, borré los unos, sí, pero los vamos a agregar rápidamente. Venía un 1 ahí, sí. En este venía un 1. Le puse un 1 de nuevo al otro. Y me acuerdo que lo modifiqué, ¿cierto? Porque estaba escrito correctamente, pero lo agregué yo después. Después sería 0, 1. Acá vendría el 0. Vendría otro 1 arriba. ¿Sí? Eso sí va. Va por acá. Ahí. Y ahí va un 0 y un 0, 1. Ya. Muchas gracias, sí, por eso. Quiero mi 7, profe. Tiene que venir el 7, ¿no? Ya. No, pero ¿por qué se quedaron ahí? Ahí. ¿Cierto? Sí, porque era 0, en este caso 0, 1, 0, 1, 0, 1 y me queda ahí. Y ahí quedaría fuera, ¿cierto? Ese 1 que nosotros lo eliminamos. Lo eliminamos. ¿Y qué número nos da? A ver, déjenme ver si estamos bien. 3. Sí, está bien, está perfecto. Ya. Eliminamos ese, ¿cierto? Vamos a tomar este número de acá. Bueno, lo vamos a tomar ahora sí. Y nos queda solamente una operación. Ahí. Ahí, ya. Fíjense que de hecho el resultado que está acá claramente es un 2, ¿cierto? Como el resultado es mayor o igual que 0, incrementamos el cociente en 1, al menos. Ahí, ¿cierto? Después acá tenemos el 3. Y vendría la última, ¿cierto? Ya, ahora me voy a agilizar ya porque tengo que empezar a hacerlo más rápido. Ahí. Ahí estaría correcto, ¿cierto? Después de eso tendríamos entonces el último que da eso. ¿El último da solamente unos? Ya. De hecho, 1, 1, 1, 1, 1. Oh, qué suerte. Ahí sí, ¿cierto? Y nos quedan solamente 5 bits. Nos quedan solamente 5 bits. Y así que no hay que quitar nada. Se fijan que ahí no quitamos ninguno porque está bien. ¿Y el número cómo es? Es negativo. Así que como es negativo, no incrementamos el cociente. Es menor que 0. ¿Cierto? Por tanto, no se incrementa. Ahí. Y el cociente entonces en definitiva va a ser 3. Voy a copiar esto ya. Voy a copiarlo tal cual como está. Ahí. ¿Ven? Todo lo que me manejo con Word, como con Paint no es tanto, ¿cierto? Bueno, no todos podemos pegarlo a todos los programas, ¿cierto? ¿Cómo son ustedes con Word? O sea, con Paint. ¿Le aplican? Claro, te quedó un resto de 2, efectivamente. Photoshop, ya, muy bien. ¿Tú dibujaste un Naruto?
Ya, muy bien. Entonces podemos ver que el resultado va a ser el que tenemos ahí, ¿cierto? Que va a ser el cociente de 3 y lo tenemos que hacer positivo. De esta forma, el cociente es 3. Bueno, lo vamos a poner a escribir como debería ser. Es 0, 0, 1, 1, ¿sí? Pero el resultado tenía que ser negativo, así que lo vamos a tener que hacer negativo aplicando el complemento a 2, ¿cierto? Es 0,3, sin embargo, como resultado debía ser negativo, le aplicamos complemento a 2 y obtenemos el resultado que efectivamente debería ser. Ah, el procedimiento. Ah, ya. Ahí, ya. Debía ser negativo. Cierto, con Paint, pero... No, yo creo que voy a aprender a hacer bien estas estructuras en Word porque siento que soy más rápido. De hecho, le agradezco la paciencia porque tuve harto rato ahí poniéndole empeño, ¿ya? Ya, sería entonces, el cociente sería 3. Sin embargo, como resultado debía ser negativo, aplicamos complemento 2. Complemento 2, CA2. Recuerden que el CA2 aquí lo ocupamos de esa forma, ¿cierto? Como si fuera una especie de operador. Y lo voy a dejar acá arriba. Entonces nos quedaría partiendo por la derecha, sería 1 y los siguientes se invierten. Así que nos quedaría 1, después vendría un 0, después 2, 1, 3, 1, ¿cierto? Y ahí tendríamos el número. Déjenme pensar si está correcto. Sería 12, 13, sí está bien. ¿Para qué sirve esto, dividir binarios? Si me preguntan así, y siendo bien honesto, la verdad es que ustedes no lo van a hacer a mano. Sin embargo, entender cómo se puede realizar en binario nos ayuda bastante después. Por ejemplo, si quisiéramos entender alguna estructura interna de alguna ALU, que hacen operaciones, en este caso, lógica o aritmética, ¿ya? Eso sería la única función que podríamos tener, ¿ya? O sea, más que nada es saber cómo funciona por dentro, a pesar que nosotros no lo hacemos, ¿ya? Claro, para hacer un PC en Minecraft, como dicen ustedes. ¿Sí? Pero lo que viene en la siguiente clase, eso sí o sí, nos sirve mucho saber utilizarlo. En este caso, como les digo, es más que nada por conocimiento general. Ya. ¿Y cuál es el resto? El resto sería el número que nos dio ahí. Aunque alguien podría decir, pero bueno, pero estaban en negativo, ¿cómo lo dejamos, cierto? Me dice, ¿se le cambia el signo al principio? ¿Al principio, principio? A ver, veamos. Recordemos lo que se menciona acá. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el signo del cociente. ¿Cómo lo sabemos? Nos fijamos en si son números de diferentes signos o no. Si son de diferentes signos, tiene que ser negativo, ¿cierto? Eso lo tenemos guardado, lo tenemos presente ahí. Luego llevamos todo positivo, pues porque simplemente nosotros operamos todo en positivo porque nos queremos hacer el trabajo más simple. Después de eso, inicializamos el cociente a 0, ¿cierto? Que va a ser lo que tenemos acá. Sí. Y luego empezamos a realizar estas operaciones hasta que nos da un número negativo o 0. Si nos da 0 si es que estaba contenido perfectamente y nos da negativo si es que en realidad no estaba perfectamente contenido. Sí. Y por eso, como el número originalmente tenía que ser negativo, al final el resultado que nos dio, que era este, ¿cierto? Que era un 3, lo tuvimos que pasar en este caso usando complemento a 2 a negativo. ¿Sí? Y sí, ¿alguien tiene dudas respecto a lo que realizamos? Lo hicimos paso a paso, así que es bien una pregunta. No, parece que la respondí toda. ¿Ya? Si alguien tuviera alguna duda adicional, me dice. ¿No da el mismo resultado? ¿Estás seguro? Veamos si es que nos da lo mismo o no. ¿Cuánto sería si este número? ¿Cuál sería? Sería el... Recuerden, este es un menos 16. Ese sería un... Es el menos 11, ¿cierto? Menos 11 dio en 3. ¿Cuánta nos debería dar? Está bien, de hecho. Si lo piensan, menos 11 dividido en 3 debería darme menos 3, ¿cierto? Claro, si lo hacemos en este caso negativo sería menos 3. Sí, pues estaría correcto en este caso. El tema es que por ahí podría surgir la duda, ya, pero ¿y el resto es negativo? Lo dejamos así como está, pero no, les digo yo que no se compliquen con eso. Dejémoslo como que el resto de nuestra operación fue
Un 2 simplemente. ¿Ya? De la operación. ¿Sí? ¿Se entendió? Claro, de hecho sí. Esa es una excelente pregunta o comentario, Félix. Porque, y esto ya está siendo grabado, así que se los comento ahora. Si en la prueba se pregunta y dice, divida estos números y se pide el resultado, ahí ustedes lo hacen como quieren, ¿me entienden? Si alguien lo quiere hacer así, lo puede hacer, pero yo por lo general no obligo que lo hagan. Así que ténganlo presente. Esto es más que nada para que ustedes entiendan cómo lo haríamos si lo quisiéramos operar en binario. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que esto puede ser implementado con sistemas muy simples porque estamos simplemente sumando. No estamos haciendo nada más que eso. Lo único que hacemos es sumar. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Entonces, eso le pusimos el título. Déjenme arreglarlo acá el título y vamos a revisar la multiplicación. Eso sí que, como en realidad son de repente muchas operaciones, lo voy a revisar en la diapositiva, ya que la diapositiva está bien explicado. Y de ser necesario le subo otro problema, ¿ya? En el caso que no se entendiera. Déjenme poner esto en negrita. ¿Les parece? Oh, llegaron 8 mensajes desde que se puede desbordar el resultado. Ah, es una buena pregunta. Mira, Vicente, en principio no se va a desbordar, porque al momento de dividir siempre nos va a dar un número al menos más pequeño que el que está acá. ¿Cierto? Es una cosa que depende en este caso de la operación que estamos realizando. Como pueden notar ustedes, difícilmente se nos va a poder desbordar. Claro, de hecho, al operar van quedando en este caso algunos números, pero más que un desbordamiento en sí mismo, es un resultado de la operación. ¿Me entienden? Cada vez que nos pasamos en un bit, no es en sí mismo un desbordamiento. ¿Cuándo sería un desbordamiento? Cuando yo hago una operación, supongamos que me debería dar un número positivo y me diera uno negativo. Ahí sería un desbordamiento. ¿Sí? Lo eliminamos simplemente porque queda ese bit adicional, o demás, como menciona Víctor. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo voy a, discúlpeme, voy a ver por acá. Por si acaso estoy buscando ahora el apunte, miren. El apunte que está por acá, unidad 1. Unidad 1. Sería acá. Después nos queda lo otro que al menos a mí me resulta más entretenido, ¿eh? Lo que viene después. Y eso tengo la impresión de que sí, eso lo puedo hacer todo en el Word. De hecho voy a trabajar en el Word porque siento que, como les decía, quedando más rápido. ¿Qué viene después? O es sorpresa. En realidad viene, Brian, respondiendo a tu pregunta, cómo nosotros vamos a implementar o cómo se implementa, por ejemplo, los lenguajes de programación, los double, los float. Lo han escuchado, ¿cierto? Ustedes deben estar trabajando ahora, ¿cierto? Me imagino que en... ¿Cómo se llama el lenguaje? Siempre se me olvida el nombre de ese lenguaje que tiene las palabras clave en español. Ese que es paraguayo, ese ocupan, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba? El que ocupan ustedes para... Ah, están ocupando otro ahora. PS Ain't. Ah, pseudocódigo. Miren, yo tenía, como les comentaba una vez, me parece, un amigo que estaba estudiando ejecución y tenía clases de fundamentos de algoritmo y ocupaban ese lenguaje. Guille código. Se fijan que en el apunte en realidad está todo lo que nosotros hemos visto, a veces con otro orden, ¿cierto? Quizá un poquito más lento. Pero aquí llegamos a la multiplicación, eso fue rápido, ¿eh? Déjenme revisar si es lo que yo quiero revisar. No, esta no es la que quiero revisar. Ah, no, sí, era la que quería revisar. Ahora sí. Atención. Claro, pero si los de ejecución ven casi lo mismo que ustedes, ¿o no? O me estoy equivocando quizás. Ya. Atención. La multiplicación en sí, tenemos que tener claro que vamos a trabajar con los siguientes números, ¿cierto? Con un multiplicando, vamos a tener un multiplicador y vamos a tener un producto. Comúnmente la operación de multiplicación se realiza por medio de la suma. En realidad todo lo que estamos haciendo es sumando, ¿cierto? Sí.
y van a existir al menos dos métodos para poder trabajar. Y acá les quiero dar la siguiente idea o remarcar el siguiente punto. Miren, hay un método que se llama de la suma directa y el método de los productos parciales. ¿Qué sería el método de la suma directa? ¿Se acuerdan cuando nosotros multiplicamos, por ejemplo, en la básica? Como siempre tomamos ejemplos de ahí, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, iba multiplicando. Tomaba el primer número, lo multiplicaba por el que tenía, por todo el número completo, después me saltaba a una siguiente fila, me corría una columna, por decirlo así. Volvía a multiplicar, anotaba el resultado, después me corría dos columnas, ¿se acuerdan de eso? De hecho, sí, Víctor, en la multiplicación sí podría considerarse que podría existir algún overflow. Por eso es que en realidad nosotros para la operación no estamos limitando los bits, como lo van a ver en el ejemplo. Porque en realidad se asume que el resultado que vamos a tener debería quedar dentro del rango de representación del sistema que estemos trabajando. Por ejemplo, el sistema podría tener 16 bits, 32 bits para guardar los resultados, y nosotros vamos a estar operando, por ejemplo, con 8 números más pequeños para que quepa dentro de ese sistema. Porque si yo lo limitara, se imaginan que dijera, no, miren, voy a trabajar con 8 bits, y tengo números de 8 bits, el resultado rápidamente se va a escapar. De hecho, muy rápido. ¿Sí? Así que por ese motivo. ¿Qué pasa con este tema de la suma directa? Que en realidad nosotros en binario no vamos a poder realizar una suma directa tal como lo hacemos, por ejemplo, en decimal. Miren, les voy a mostrar acá por qué. ¿Cuál sería el resultado, por ejemplo, si yo tuviera algo así? Pensémoslo así de forma bien simple. Ahí. Ya, tenemos ese número. Yo lo voy multiplicando, ¿ya? De hecho, ahora que estoy, lo voy a hacer así. Me parece que siempre trabajo mejor en esto, ¿cierto? Ya, pensemos que estamos operando estos números. ¿Qué hacía yo? Yo partía y decía entonces, abajo, le iba poniendo, por ejemplo, el 1 lo multiplicaba por este número. Así que me quedaría 1, 1, 0. Ahí, ¿cierto? Eso hacía. Después, el siguiente, yo debería decir esto. Debería decir el 0 multiplicado por ese número, pero desplazado a una posición. Así que sería una posición, desplazado, ¿cierto? Y ceros. ¿Ya? Aunque me quedó como una... Ah, sí, sí, se cumple la idea. ¿Cierto? Va a quedar desplazado en una posición. Le voy a quitar el guión mejor porque quedó muy largo el guión. ¿Cierto? Me desplazo a una posición. Después, en la siguiente, multiplico, ¿cierto? Ese número. Aquí, por si acaso, estos números son binarios puros, son binarios sin signo. ¿Ya? Eso es importante. Me dice Víctor, si es que si se trabaja con 8 bits, no significa que necesariamente debe ser un número con 8 bits. No sé si me explico, me refiero a uno de los factores. Claro, te entiendo la idea. Y de hecho lo que ocurre es lo siguiente, es que por mucho de que nosotros tengamos números que tienen 8 bits, esos números, por decirlo así, en su valor van a estar limitados. ¿Ya? Porque en sí, rápidamente, si yo trabajo con números muy grandes, me voy a salir de la cantidad de bits que tenga. Como van a ver en el ejemplo, en realidad rápidamente pasa. Pasa, por ejemplo, con 8 bits, me podría dar un número de 16 bits, por ejemplo, fácilmente. Y quizá más. Y se responde Sebastián también, sí, pero no. Piensa que si quieres representar un 3 en 8 bits, realmente usará los primeros 2 bits. Y los demás se rellenan con 0. Efectivamente. O sea, yo podría tener números que sean, en este caso, representados en 16 bits, pero que sean números más pequeños, ¿cierto? Números que ocupen, en este caso, muchos menos. Así que el resultado, de todas maneras, de esos números más pequeños va a caer dentro del rango que tenemos. Miren, voy a agregar otro más porque, o si no, no nos va a funcionar. Miren lo que voy a hacer. Pensemos que tenemos esos números. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy trabajando, esto me queda ahí, ¿cierto? Después el siguiente me queda desplazado a una posición. Después el siguiente, me excedí un poco con los números, sí, pero para que se entienda la idea. Sigo multiplicando, ahora voy en el 1, ¿cierto? Este de acá, por todo eso. Así que me queda 1, 0, 1. 1, 0, 1, 0, ahí sí. Y se va desplazando, ¿cierto? Hasta que me queda ahí. Y yo iba sumando, ¿cierto? Después sumaba todo. Pero ¿qué pasaría si a mí me quedaran, por ejemplo, 4 1 sumándose? ¿Cómo anoto el resultado en un bit? Miren, vamos a seguir. ¿Qué haría yo, por ejemplo, acá? Tengo en este caso ese primer 1,
Ya hice ese, ¿cierto? Vamos a marcar los que operé, porque si no se me va a olvidar. Operamos esos tres, ¿cierto? Esos tres están operados ya. Ahí. ¿Ya? Después vendría el siguiente, que me volvería, digo, a dar este, ¿cierto? Y me dice, es como que de poner el 5 por el más 0 es como un 0 o un 1 como carry. Un 2, 1 como carry. Claro, sería algo complicado de realizar. Ahí, ¿se fijan? Entonces, quizá en este ejemplo no se produce, pero si es que yo tuviera algo así, piénsenlo de esta forma. 1, ¿cierto? 1, 1, 1. Y lo quiero sumar, ¿cierto? No podría escribirlo únicamente con un bit acá abajo, ¿cierto? No podría poner, por ejemplo, no sé, esos 4. No podría poner 0 y después, ¿qué paso? ¿Un 1, 0 como acarreo? No podría, ¿cierto? Entonces, para evitar eso, se realiza lo siguiente. Lo que se le llama en el apunte, que lo tenemos por acá, sumas o productos parciales. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy agrupando a 2. O sea, yo multiplico 2, los sumo. Después multiplico otro, los sumo, multiplico otro y los voy sumando. Siempre a 2, para evitar ese caso en que se me puedan acumular, por ejemplo, no sé, y me queda en una columna 4, 1. ¿Se entiende? Exactamente lo que dice Franco. Realizar la suma inmediatamente. ¿Sí? Es por ese inconveniente, porque podría ser el caso que si yo tengo una columna de unos así muy grande, que me den 4 unos y no lo puedo representar en solamente un bit, la suma, y un bit de acarreo. Requeriría 3, ¿cierto? Efectivamente. Sí, porque lo que pasa es que lo quería dibujar ahí, pero como que estaba medio complejo. ¿Sí? Entonces, como se menciona acá, en el método 1 es el método de la suma directa, se suma multiplicando un número de veces igual al multiplicador. Método no eficiente, ya que si el multiplicador es muy grande, la suma será muy larga. Bueno, y ocurre lo que yo les mencionaba, ¿cierto? En el método 2, lo que se hace es simplemente multiplicar manualmente y se va sumando siempre a 2. Para realizar la operación de multiplicación, lo primero que hacemos es identificar el signo, ¿cierto? Tal como lo hicimos con el caso de la división, donde dijimos, por ejemplo, si es que son del mismo signo, el producto va a ser positivo. Si es que son de diferentes signos, el producto será negativo. ¿Para qué? Para simplificar la operación y poder operarlo simplemente como si fueran números sin signo, como vamos a ver ahora. ¿Sí? Efectivamente, Víctor, tal como tú lo dices, sumar los dos primeros, ¿cierto? Uno, y luego el resultado con el siguiente, y así, cada vez que tengamos un resultado, multiplicamos otro de los dígitos, o para que ustedes lo vean desde acá, multiplicamos otro de los dígitos y los vamos sumando. ¿Sí? Es eso, para evitar esa posibilidad que podría complicarnos el desarrollo. Y aquí aparece todo el desarrollo. Ya lo voy a leer rápidamente, pero lo voy a después ir mostrando con el ejemplo, que yo siento que queda mucho más claro que explicarlo así de uno en uno, ¿ya? Tenemos, ¿cierto? Que, como le decía, determinar el signo del multiplicando y el multiplicador, indicando si es que son diferentes, que va a ser negativo, y si es que son iguales, obviamente va a ser positivo. Luego vamos a poner cualquier número negativo en formato real. ¿Qué quiere decir ese formato real? Que podría sonar extraño. Es simplemente que tendríamos que todos los números sean sin signo. Ese es el formato real. ¿Ya? O sea, tengo un número, por ejemplo, positivo con subida de signo 0, ¿sí? Se lo quitamos y lo dejamos como un número binario, a secas, su valor únicamente, solamente su magnitud. Claro, podría pasar eso. ¿Ya? Así que, por ejemplo, para el caso de, pensemos estos números de acá, miren, vamos a ver este ejemplo. ¿Cómo lo dejaría estos dos números? Supongamos que estos los quiero llevar a formato real. Este que es negativo lo llevo a positivo y le quito el bit de signo. Y este que es positivo, le quito el bit de signo. Y me va a quedar simplemente el número representado ahí, ¿cierto? Que sería este número con 4 bits si lo quisiera dejar así, y ese. Y ahí los podría operar. Eso es lo que hacemos en definitiva. Vemos qué signo va a tener. Una vez que lo identificamos, a los números que sean negativos, puede ser cualquiera de los dos, o los dos incluso, los hago positivos y les quito el bit de signo. Sí, también sería válido, Félix. También sería válido. Lo que pasa es que lo que nosotros estamos viendo es muchas veces cómo se implementa o cómo se implementaba. ¿Ya? Claro, se hace positivos en CA2 y después se le quita el bit de signo. ¿Sí? Efectivamente.
Ya. Luego de eso, cuando lo hicimos positivo y le quitamos el bit de signo, vamos a empezar por el bit del multiplicador menos significativo y vamos a empezar a generar los productos parciales, ¿cierto? O sea, vamos a ir multiplicando y sumando cada vez. Después, ¿qué hacemos? Vamos a sumar los productos parciales anteriores hasta que nos va a dar el producto final, cuando llegamos al último. ¿Qué pasa con el resultado? El resultado nos va a quedar, ¿cierto? Va a ser un número sin signo, o sea, va a ser como si fuera un número natural, por decirlo así, y no un entero. Y luego de eso vamos nosotros a agregarle un bit de signo que va a ser 0 para hacerlo positivo. Y finalmente, el signo del número completo va a tener que corresponder al que identificamos al principio. O sea, si los signos eran diferentes, lo vamos a dejar negativo, aplicando complemento 2. Y si en este caso los signos hubieran sido iguales, lo dejamos tal cual, con un 0 adicional. ¿Ya? Así que lo vamos a ver con este ejemplo. Fíjense que acá tenemos la siguiente multiplicación. O sea, multiplicando va a ser este número que está acá, que son números con signo. Fíjense que están definidos con 8 bits. Tenemos acá un 0 como bit de signo, así que sería un número positivo. Y acá tenemos un 1, por tanto sería un número negativo. Claramente en este caso, tendríamos que este número dejarlo tal cual, pero quitarle su bit de signo, ¿cierto? Y el resultado sabemos que va a ser negativo. Este número tendríamos que aplicarle complemento a 2 para hacerlo positivo y quitarle el bit de signo. Vamos a ver en este caso. Quiero que pongan atención, ¿ya? Porque como está escrito, a veces cuesta un poco más seguirlo respecto a cuando uno lo va desarrollando en el momento, ¿ya? Entonces, acá tenemos los números. El bit de signo de multiplicando es 0, para el caso de este, ¿cierto? Y el bit de signo de multiplicador es 1, como les mencionaba yo, ¿cierto? Así que el producto será 1, o en realidad será negativo, el signo del producto en realidad, ¿cierto? Calculamos el complemento a 2 del multiplicador. ¿Por qué? Porque simplemente era negativo y queremos dejarlo positivo y quitarle el bit de signo. Así que le aplicamos complemento a 2, manteniendo todos los ceros hasta llegar al primer 1, que de hecho no había ningún 0, así que nos queda ese 1, e invertimos lo siguiente. Y ahí tenemos el número como positivo, ¿cierto? Luego, lo que vamos a hacer entonces es trabajar únicamente con los bits de la magnitud, vale decir, le quitamos el bit de signo como ya he mencionado, ¿cierto? Así que nos va a quedar, fíjense bien, ese número que está ahí por este. ¿Ya? Voy a agrandarlo porque se ve como súper pequeño. Ahí. Fíjense que acá solamente quedó los bits del número sin considerar el bit de signo. Y empezamos a multiplicar. Entonces, ¿qué va a pasar con ese primero? Ese primero va a quedar multiplicado ese 1 por todo este número. Así que se va a repetir, va a quedar acá, ¿cierto? Después hay otro 1. Va a volver a quedar multiplicado ese 1 que está ahí por todo eso. Así que aparece este mismo número, pero desplazado a una posición. Y aquí se realiza la primera suma, ¿cierto? De este producto parcial. Y nos da entonces 1 más 0 va a ser 1, 1 más 1 va a ser 0, 1. Después C1 más 1 va a ser 0, 1. No se pierdan. 1 más 0 va a ser 1. Después 1 más 0 va a ser 1. 0 más 1 va a ser 1. 1 más 0 va a ser 1. Y finalmente 1. ¿Sí? Y nos quedó ahí nuestro resultado. Fíjense que acá no estamos limitando la cantidad de bits. Aquí dejamos que crezca el número totalmente. ¿Sí? ¿Te perdiste, Frederick? No, sí, es un desarrollo largo. Pero miren, tenemos el número en binario. ¿Hasta acá se entiende por qué llegamos a esto? Quiero que me respondan si que no lo entiende, ¿ya? Porque... ¿Sí? ¿Se entiende? Simplemente lo hicimos positivo, que en realidad solamente el multiplicador era negativo y lo hicimos positivo y les quitamos los bits de signo. Luego, cada uno de estos números que están acá, del multiplicador lo tenemos que multiplicar por eso. Pero no lo vamos a hacer todo junto, lo vamos a ir haciendo de a 2. De a 2 y sumamos. ¿Sí? Efectivamente. Así que multiplicamos ese 1 por todo este número. Como sabemos que es 1 por 1 va a ser 1 y 1 por 0 va a ser 0, nos queda exactamente igual, ¿cierto? 1 por todo ese número nos da este mismo número. Después nos corremos una posición y multiplicamos el segundo 1, ese que está ahí, por todo ese número. Nos vuelve a quedar el número igual, ¿cierto? Y ahora recién sumamos. ¿Sí? Claro, es la multiplicación normal de toda la vida, solamente que estando sumando así de 2 en 2. Y cuando multiplicamos, entonces, obtuvimos este producto, ¿cierto? Correspondiente a ese 1 y este correspondiente a ese, sumamos. Atención, porque lo que estamos haciendo es sumar. 1 más 0 es 1. 1 más 1, ¿cierto? Es 0, 1. No se olviden del 1 que estamos teniendo ahí. 1 más 0 más 1 va a ser 0, 1. Después 1 más 0 y más 0 va a quedar 1.
Después los siguientes son más directos porque va a ser simplemente 1 más 0, 1, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, y finalmente ese 1 queda solo. ¿Sí? ¿Ahora se entiende? No entiendo qué significa esto. Ya. Ahí entonces, nos queda este resultado, que sería la primera suma, o perdón, el primer producto parcial, ¿cierto? Claro, para que no se sumen más de dos unos. Ah, lo que no te quedó claro es a qué debo aplicarle el CA2. Mira, acá. Los números que vamos a operar son estos. Van a ser este número que está acá, que nos dicen que tiene signo, así que este número es positivo. Le quitamos su bit de signo y queda solamente eso lo que vamos a operar. Este número de acá, que es el multiplicador, tiene un 1 como signo, ¿cierto? Así que sería negativo. Como queremos operar solamente números positivos, pero sin el signo, a este le aplicamos complemento 2. Y lo hacemos positivo, y luego le quitamos el bit de signo, como se muestra acá, mira. ¿Te fijas, Alejandro? ¿Sí? ¿Te fijas que acá entonces al multiplicador se le hizo, en este caso, positivo, aplicando complemento 2, y se le quitó el bit de signo? Fíjense que después viene un 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Si lo quieren ver más simple, este es como si fuera un 7, ¿cierto? En 4 bits, y otro es como si fuera un 3, pero en 3 bits. Y nos llevamos para acá, miren. Ahí está. Perdón, ahí, ¿cierto? Ese número que está ahí, y eso. Eso es lo que quedó ahí. ¿Por qué se le quita el bit de signo? Simplemente para trabajarlos como si fueran números sin signo, por simpleza. Solamente por eso. Sí, los primeros están en CA2, pero nos dijeron ahí. Ahí decía que estaban en CA2. Y si ambos fueran negativos, se aplica CA2 igual. ¿Me entiendes? El tema es dejarlos positivos y después quitarle el bit de signo para trabajarlos como si fueran binarios totalmente puros, en formato real, como se les dice en el apunte. ¿Sí? Ya. Y de ahí empezamos simplemente a multiplicar y sumar. Siempre vamos sumando de, como les digo, de 2. Porque hay que aplicarles el CA2 para dejarlos positivos y quitarle el 1 al 0. En realidad, claro, se le deja positivo y se le quita ese primer 0. Efectivamente, Víctor. ¿Sí? ¿Están diciendo lo mismo? Sí. Y los negativos siempre se pasan a positivo. Efectivamente, Felipe. ¿Ya? ¿Alguien más todavía tiene dudas respecto a eso? Ya, muy bien. Después, como le digo, yo creo que voy a preparar un video, donde desarrollo uno del mismo estilo, para que ustedes lo vean paso a paso, porque aquí está todo escrito y de repente uno tiende a perderse, ¿ya? Pero como yo creo que lo preparo hoy día mismo, ¿ya? Para que quede más claro. Entonces, nos quedó ese primer producto, ¿cierto? Ya. Al producto final se le agregará un 1 si es que el producto tenía que ser negativo, ¿ya? Lo vamos a ver en un momento. Ya, seguimos. Fíjense que después viene un 0, ¿cierto? Que va a quedar multiplicado por todos estos números, así que nos va a quedar solamente ceros, pero desplazado 2 posiciones. Nos quedó acá, ¿cierto? Lo sumamos, tal cual, porque el hecho de que tenemos dos, en este caso, resultados, ¿cierto? Sumamos, nos da 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1 y 1. Y el 0, lo dejamos también. No tenemos que omitirlo, porque todos esos ceros después influyen. Seguimos. Después vamos a multiplicar, ¿cierto? El 1 que viene por acá, recuerden que hicimos el 0, viene este 1. Lo multiplicamos por este número, ¿cierto? Que es multiplicando. Así que va a quedar acá, pero desplazado ahora 3 posiciones. Y sumamos, tal cual. 1 más 0 va a ser 1, 0 más 0, 0, 0 más 0, 0. 1 más 1 va a ser 0, 1. Así que vamos a tener un 1 más 1 más 1, que va a ser 1, 1. Acá. 1 más 1 va a ser en este caso 0, 1. No se pierdan, ya. Tenemos un 1 acá de carry, ¿cierto? Y después tenemos ese carry más 1 va a ser 0, 1. Tenemos otro carry ahí, por tanto va a ser un 1 más 1 más 1. Nos queda un 1 con un carry de 1. Que quedaría ser 1 más 0 más 0. Nos queda 1 y finalmente ese último 1. ¿Se perdieron ahí? Porque de verdad que es fácil perderse, por eso les digo. ¿Sí? Y sumamos, ¿cierto? Nos quedó entonces este resultado. Esa sería la suma que nos da. ¿Y a dónde vamos ya? Fíjense que ya vamos, ese ya lo hicimos, ¿cierto? Nos falta el otro, ese 1 que está ahí. No se pierdan, ¿ya? Nos queda, vamos en ese 1. Y nos venimos por acá, ¿cierto? Multiplicamos. ¿Qué pasó con esos números?
Ya, y vamos ahí, ¿cierto? Así que multiplicamos ese 1 por todo ese número. Nos va a quedar el número que va a aparecer acá, ¿cierto? Pero desplazado ahora 4 posiciones, ya no 3, 4. Multiplicamos, ¿cierto? O sea, perdón, sumamos. ¿De dónde sale el 0, Sebastián? Mira, de acá, porque recuerda que estamos multiplicando estos números por el número completo. Así que nos quedó ese 1 por todo ese número, está acá. Después ese 1 por todo ese número quedó ahí. Lo sumamos y esos solamente 0 están acá, porque multiplicamos ese 0 por todos esos números. ¿Se entendió? Sí, muy bien. Y no se va a perder. Ahí está, el 1, ¿cierto? El 1 que quedó por acá, ¿sí? Y sumamos. 1 más 0, ¿cierto? Nos da 1. ¿Sí? En este caso porque es un ejemplo grande. Después 0, 0, 0. Después 1 más 1 es 0. Nos queda un 1 de carry, no lo pierdan. 1 más 0 más 1 nos queda 0, 1. Ahí hay un 1 de carry. Después nos queda 1 más 0 nos queda 1. Después 1 más 0, 1. 1 más 1 va a ser 0, 1. Hay un carry acá. Más ese 1 va a ser 0, 1. Y en definitiva nos va a quedar el carry más un 1 va a ser 0, 1. Y ahí tenemos la suma que está acá. De hecho, sí, queda bastante largo este procedimiento, ¿cierto? Tenemos entonces ese resultado de ese producto parcial. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Recuerden que estábamos ahí. Nos queda ese 1, lo multiplicamos por todo este número, nos va a quedar entonces ese mismo número, pero desplazado ahora 5 posiciones. Nos quedó ahí. Y sumamos. 1 más 1, los otros son todos 0, ¿cierto? 0, 0, 0, aquí nos queda 0 más 1, 1, 1 más 1, 0, 1, hay un carry, 1 más 1 más 0 nos va a dar 0, 1, 1 más 0 va a ser 1, 0 más 1 va a ser 1, 0 más 0 va a ser 0, y acá 1 más 1 va a ser 0, 1, ¿cierto? Sigue creciendo el número. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Porque nos queda solamente el último, ¿cierto? Fue un procedimiento largo. Ya, muy bien. Después el último, 0, por todo ese número. Lo tenemos que multiplicar igual, ¿ya? Lo multiplicamos. Nos queda entonces este 0, ¿cierto? Que son todos esos 0, pero desplazado ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones, ¿cierto? Porque fuimos desplazando cada vez una más. Y nos queda en definitiva lo que está acá. Y ahí podemos simplemente sumar. Fíjense que sumamos y queda tal cual el número que estaba ahí. No se modificó en nada. Y aquí tenemos el producto final. Este sería el binario correspondiente, pero sin signo. ¿Alguien tiene dudas respecto a lo que acabamos de hacer? Yo sé que fue más tedioso. Les voy a, como les digo, subir un video hoy mismo de una operación tal como esta, quizá no tan larga, pero donde lo voy haciendo paso a paso. Porque yo sé que de repente es fácil perder de repente un carry por ahí. ¿Ya? Traté de irlo haciendo paso a paso, pero igual sabemos que puede ser más complejo. ¿Ya? Ya, si se entiende entonces, tenemos ese producto. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es decir, puesto que el signo del producto es 1, como se determinó en el paso 1, calculamos el complemento 2 del producto. ¿Y qué recomiendo yo acá? Miren, ¿qué recomiendo? Más que lo que dice este apunte, que en realidad he sacado el libro, yo lo que hago es que le pongo el bit de signo 0 para hacerlo positivo, con esa cantidad de bits que tenemos ahí, sin limitarnos, y luego le aplico el complemento 2. Eso es lo que realizo yo muchas veces. En este caso, lo que están haciendo es lo mismo, pero solamente que como que le aplican el complemento a 2 y después le ponen el 1, ¿me entienden? No va a cambiar. Sí, ambos métodos funcionan tal cual. O sea, yo le puedo agregar, ¿cierto? Aplicar el complemento a 2 y después ponerle el 1, o le podría poner un 0 al resultado y aplicarle el complemento a 2. ¿Se entiende que finalmente llega al mismo resultado? ¿Qué número es ese? Es un número grande, de hecho. ¿Quieren que lo calculemos? De hecho, lo puedo calcular rápidamente, mira. Pero voy a hacer ese especie de truco que hacemos, que lo trabajamos en Exa. Ya, en principio ese número es un 1. Va a quedar un 1 por 16, o sea, por 16 elevado a 0, ¿cierto? Ya, no le ponemos nada. Este de acá va a ser un 2 por 16, ¿cierto? Elevado a 1. No, eso es por 1. Más un 2 por 16. Si escribo un 16 lo haría súper bien. Más, bueno, perdón. 1 más 2 por 16 más. ¿Y dónde quedamos? Vamos ahí, ¿cierto? Ahí, perdón. Teníamos el 1
Tenemos el 2. Y acá viene un 3 por 16 al cuadrado. Más un 3 por 16 al cuadrado. Al cubo. Sí. Más. Y vendría este último. Fíjense que ahí hay 4, ¿cierto? Ahí hay 4, ahí hay 4. Vendría un 1 por 16 elevado a 4. Por 16 elevado a 4. Y el número sería ese. Era al cuadrado y le puse de cubo, ¿no? ¿Por qué soy así? Ya, sería 1 por nada. 1 más era 2 por 16, ¿cierto? Gracias por avisarme. Más era después, ¿cierto? El 2 era el 3 por 16 al cuadrado. Dije cuadrado y le puse un cubo. Me trapapelé. Ahí, por 16 elevado a 3. No quería salir ese número. Por 1 por 16 elevado a 4. Ahí sí, ¿cierto? Estamos bien. 1, 2, 16, 3 por... Y me volvió a quedar elevado a 3. ¿Por qué le pongo 3? Se me resiste ese número. Me da por ponerle 3. Elevado a 2. Ahora sí. Está bueno ya. Más 1 por 16 elevado a 3. Ahí está bien, ¿o no? Sí. 1, 2, 3 y 1. 1, 2, 3 y 1. Ahí está bien. Ya, disculpen. Ahí sí, ¿o no? Sí, puede ser. Ya, nos queda así. Recuerden el número, 4.897. 4.897 el resultado. Lo vamos a anotar acá. 4.897. ¿Y cuáles eran los números originales que estábamos operando? Eso los puedo calcular rápido. Esos son, este primer número sería 4, sería 3 más 5 por 16. 5 por 16 más 3. Ahí, 83 el primero. El segundo sería 3 por 16 más 11. 3 por 16 más 11. 59. O sea, sería 83 por 59. Vamos a ver si nota. Ahí está, ¿cierto? Claro, están sin signo. Sí, es que estos están sin signo, así que no hay problema. ¿Sí? ¿Les quedó claro, más o menos? Nos pasamos un poquito, sí. De hecho, tengo la clase del siguiente. Claro, están sin signo. Así que, como les digo, le agradezco mucho la paciencia. ¿Ya? Para la otra lo voy a hacer en Word simplemente y voy a dejar hecho los macros para que sea mucho más rápido. Sí, lo voy a dejar antes de terminar esta semana, como les comenté. Sí, de hecho tengo que irme al otro ojo paralelo. Ya, tenemos entonces los números. Lo voy a dejar anotado acá. Y le agradezco mucho. Espero estén muy bien. Y nos vemos, ¿cierto? ¿Era por qué número? ¿Por 59? ¿Sí? Que estén muy bien, chao. Nos vemos el próximo lunes, ¿ya? Les voy a subir el ejemplo que va a ser hecho así, paso a paso, en un video cortito, no va a ser más de 10 minutos máximo, ¿ya? Y luego de eso, lo que vamos a hacer es, que les voy a dejar también la información respecto al, les voy a dejar la información respecto al trabajo. Va a estar todo publicado antes de terminar esta semana, ¿ya? Así que, para que estén tranquilos. Chao, que estén muy bien. Nos vemos, yo me tengo que ir. Así que, chao, chao. Ya empezó la otra clase, así que me voy. Nos vemos, que estén muy bien.